Les he hablado en esta primera parte de aquellos temas útiles para entender lo que sea la necesidad de un equilibrio integral. Les he hablado de la parte biológica, de la parte emocional, del lóbulo prefrontal. Y yo noto que en nuestra sociedad el espíritu ha sido bastante relegado. Si ustedes piensan en lo que sea la definición de espíritu, debemos redimensionar el valor de esta palabra. Y permítanme contarles algo que es sumamente importante para mí. En el año 1990 yo era ateo y estaba escribiendo un libro que se intitulaba De la neurona a la persona. Estaba tratando de explicar cómo el cerebro ha evolucionado de tal manera que un día este mamífero se vuelve persona. Pero el año 92 empiezo a hacer estas investigaciones sobre fenómenos místicos y resulta que voy al Ecuador. Pero el año 94 me ocurre esta experiencia con una persona. El año 92 yo empecé a cambiar de vida debido a las investigaciones que les voy a mostrar. Pero el año 94 el obispo del Ecuador había pensado que la señora Patricia Talbot no era una vidente auténtica, sino falsa. Entonces yo viajé al Ecuador para estudiar el caso de ella y demostrar si es que era realmente falsa o era auténtica. Los estudios demostraron que ella sí era una vidente auténtica y gracias a esos estudios el obispo le dio autorización hoy para que trabajara, hoy están haciendo una iglesia, etcétera. Los estudios sirven para eso. Pero lo que les debo contar es que mientras entrevistaba gente, entra una mujer que tenía también experiencias místicas. Era la primera vez que yo la veía. Yo no sé cómo llaman ustedes a las gentes que vienen del pueblo. Era una gente humilde, sencilla, sin ninguna formación, de unos 50 años, y me dice: yo tengo 2 mensajes de Jesús para usted. El primero dice que usted a través de la ciencia debe ayudar a demostrar qué videntes son auténticos y cuáles son falsos. ¿Y cuál es el segundo mensaje?, le digo. Y me responde: dice el Señor que usted no sabe qué hacer con su libro de la neurona a la persona. Ella no podía saber esto. Yo estaba escribiendo ese libro en los años 90, el año 92 estaba en el 8º capítulo y dejé de escribir porque era un tema en clave atea. Entonces les estoy hablando de que esto es serio. Entonces ella me dice: y el Señor me ha dicho que le diga lo que usted no sabe. Me dijo: el alma es la vida. Dios nos da la vida a través de una animación del cuerpo. Lo que anima la vida en un cuerpo es el alma. Por eso el animal tiene alma animal. Por eso la planta tiene alma vegetal, porque tiene vida, pero no tienen espíritu. El perro no tiene espíritu, la planta no tiene espíritu. El espíritu es la parte divina que cada hombre tiene en sí, que Dios sopla al hombre en el momento que el hombre concibe con la mujer. El espíritu es la parte divina que tiene cada hombre y se expresa en la vida del hombre, se expresa a través de la conducta. Una persona como Teresa de Calcuta, una persona como el Papa Juan Pablo II, como muchos de ustedes, como todos ustedes, gente que está interesada en mejorar su parte espiritual, en mejorar su vida, en ayudar al prójimo, es gente que tiene una parte espiritual hermosa. Me falta tequila. Entonces lo que sucede es de que cuando nosotros nos alejamos
de esa relación espiritual con lo espiritual, se achica la dimensión espiritual y nos materializamos. Por eso mi amigo millonario que tiene todo es infeliz, porque su dinero no le basta y va comprando placeres, pero no es feliz. El hombre que ignora su dimensión espiritual, ignora los valores que vienen de esa dimensión. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos. Por eso es que yo creo que nuestra sociedad debe volver a redescubrir su vida espiritual. Ahora, ¿qué ha pasado con el ambiente científico? Yo he estado muy cerca de la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, porque ella descubrió cómo nacen las neuronas. Yo he trabajado cómo estimular bioeléctricamente las neuronas. Y ella me dice, pensar que el hombre tiene un espíritu es una ingenuidad. 50% de los premios Nobel, de los científicos que venden sus libros con mucho éxito, no creen en el espíritu. Ellos insisten en que venimos del mono. Ellos insisten en esas teorías de que somos fruto del caos, de los choques interplanetarios, de las primeras partículas que cayeron, que venimos del mono. Y ahora miren cuán inteligente es el hombre de hoy, que le es más fácil creer que venimos del mono que de Dios. Es que es grave. Y hay teorías que dicen que venimos de las abejas. Yo no sé cómo harán esa concepción de un mamífero semejante que salgan las abejas. Entonces, tenemos problemas serios de puntos de vista. Pero a veces estas gentes tienen tanta fuerza que ellos son los que ganan. Y nos desconciertan. Y muchos de sus hijos les dicen, mamá, yo no creo porque no puede haber espíritu, porque en los laboratorios no se puede ver, ni tocar, ni medir. La gente se ha hecho empirista, quiere ver, tocar y medir para creer. Entonces tú te quedas desesperado, desesperada, porque dices, hijo, ¿cómo te he de demostrar que Dios existe si no lo puedo poner en un laboratorio? Pero Dios es muy Señor, el Señor es muy Señor. Y está preocupado de darte razones, motivos para que creas. Y creo que se sirve de muchas cosas. Y la primera experiencia que yo quiero presentarles es la siguiente. Yo les he dicho que empiezo el año 92 estudiando una imagen de un Cristo, que no es la que ven, es otra, pero ese fue el inicio de otras investigaciones. El año 95 me llaman a una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba, porque esta imagen del Cristo exudaba lágrimas cristalinas y lágrimas de sangre. Cuando yo hago estas investigaciones, me voy delante de la imagen y me quedo horas y horas y horas. Aíslo la habitación, voy con un notario, voy con testigos, filmamos, grabamos y ponemos una máquina a control remoto, de tal manera que durante la noche pueda yo registrar si hay efusiones de lágrimas. Entonces, cuando yo fui a estudiar esta imagen, me di cuenta que en la frente tenía unas costras, o sea, había un proceso que se presenta también en las personas cuando tenemos algunas heridas. Entonces yo le tomé una muestra de costra, eran unas 200 costras en la frente, tomé una al azar y la mandé a analizar a un laboratorio patológico de Australia, en New Wales. Y me dicen, doctor, 2/3 de esa costra son sangre humana, pero 1/3 no. Es algo duro y tiene que llevarlo a usted a otro laboratorista. Llevamos a un laboratorista, a un forense botánico, y nos dice, es la punta de una espina. Y reconocemos sus características por las celdas, por la distribución molecular que tiene. Es una espina propia de un país árido como Israel, como el Asia Menor.
Y en Bolivia eso no existe. ¿Cómo es posible que en una estatua de yeso salga sangre, se formen coágulos, se formen costras y dentro de una de ellas haya una espina? Muchas gentes cuando escuchan de esto dicen, es que dentro de la imagen hay algún mecanismo que le hace exudar. Yo no estoy usando la palabra llorar, nosotros decimos exuda o tiene efusión de sangre o de lágrima. Entonces, hago una tomografía axial computarizada que divide la imagen en 27 partes y dentro está vacía. No hay ningún mecanismo que justifique esta efusión. Pero muchos dicen es el ambiente, es la deshidratación, son los colores, etc. Compro otra imagen parecida y durante 2 años la coloco al lado de la que exuda. Jamás esta otra imagen tuvo esos supuestos cambios que eran debidos a los colores o a lo que sea el efecto del ambiente. Esta imagen exuda sangre y lágrimas cristalinas. Tomo una de las lágrimas cristalinas en un tubo de hematocrito, coloco en los tubos de ensayo, se seca la lágrima y quedan cristales de sal. Otra vez, como de una estatua de yeso, se seca el líquido y quedan cristales de sal. Eso no me puedo explicar. Hemos hecho 7 estudios en laboratorios del mundo, desde el año 1995 al 2000. Todos confirman que este es el estudio que se hace, la característica corresponde a genes de un ser uno. O sea, todo ese líquido corresponde a una persona. Ahora comprenderán que esto nosotros llamamos estudios a ciegas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy donde esta laboratorista a Nueva Orleans, a una oficina que se llama GenTest, uno de los mayores centros de estudio genético de Norteamérica, y esta doctora es una doctora que no ama para nada a los católicos, ella es de otra religión. Ella no sabe que esto viene de una estatua. Pero este señor que está ahí, Ron Tesoriero, es el australiano abogado que viaja conmigo para autentificar mis investigaciones, y él le dice, esta sangre viene de una estatua. Entonces ella se sorprende y ella dice, esto no puede ser que de una estatua de yeso salga esto. Pero su estudio confirma que esto proviene de una estatua y que es sangre humana. Bueno. ¿Por qué yo hago estas investigaciones? Ahí es donde nace el Grupo Internacional para la Paz. Es un grupo que quiere ayudar a que la gente entienda estos fenómenos. No pedimos dinero a nadie. Es la primera vez que yo estoy vendiendo este libro porque es un libro de ciencia. Los libros que he hecho sobre ciencia y fe se los ha puesto a disposición. Algunos han comprado, otros no. Pero esto no se hace por dinero, ¿comprenden? Es porque cuando uno investiga, uno ama la verdad y hay que hablar de la verdad. He estudiado más de 50 casos y habían 7 falsos. Habían personas que mentían, no veían a Jesús, no veían a María, ellos ponían la sangre a las estatuas. Pero los otros son auténticos. Está también ocurriendo. Entonces acá el obispo dice, arzobispo de Cochabamba autoriza su veneración. Entonces lo que a mí me interesa es que cuando la iglesia quiere dar una opinión, tenga un informe científico, no les cobramos nada, cuesta mucho dinero hacer esta investigación, yo me financio mis cosas, mis amigos cada uno paga lo suyo, porque creemos que tampoco el sacerdote debe ser tan superficial en decir yo no creo en estas cosas, como a veces he encontrado gente muy superficial. Para hablar de estas cosas hay que estar bien informados, y yo estoy muy bien informado porque son 12 años que viajo haciendo estas investigaciones.